Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el dictado de las clases. En esta oportunidad, bien, vamos a tratar sobre el desarrollo, bien, de una corriente política ideológica, de una corriente de pensamiento económico, bien, y en líneas generales de un modelo de desarrollo basado en estos principios, bien, que es el liberalismo. Bien, vamos a empezar a desarrollar, ¿sí?, a lo largo de esta unidad, bien, una serie de posturas, de principios políticos ideológicos que van a ser muy fuertes, bien, y que van a tener una gran influencia, bien, en el corto siglo XIX. Recuerdan, bien, aquel periodo que nosotros habíamos definido, que en realidad es una periodización de Eric Hobsbawm, que se extiende básicamente desde la Revolución Francesa, desde 1789, bien, hasta 1914, ¿sí? Desde la Revolución Francesa hasta 1914, que es el inicio de la Primera Guerra Mundial. Bien, en este periodo de tiempo, ¿sí?, en este lapso, en este periodo, el liberalismo, sobre todo a partir de la doble revolución, va a tener un poder creciente, ¿sí?, como modelo de desarrollo político y fundamentalmente también como modelo de desarrollo económico, ¿sí? Pero si bien va a ser definitivamente la ideología y el modelo de desarrollo que va a predominar a lo largo del siglo XIX, ¿sí?, digamos, a partir de la doble revolución se va a dar un proceso en el cual las ideas liberales y el modelo político liberal y el modelo económico liberal van a ir avanzando, bien, no tan solo en Europa, sino también en distintas partes del mundo, y puede considerarse que este largo siglo XIX está marcado, bien, por el liberalismo. También al mismo tiempo van a empezar a surgir otras ideologías, ¿sí?, que van a partir de la crítica del liberalismo, ¿bien?, y se van a constituir como ideologías opositoras que van a empezar a tener peso en el corto siglo XIX, pero que luego, bien, van a tener un peso determinante ya entrado el siglo XX. Me refiero particularmente al socialismo y posteriormente a lo que luego se va a conocer como el comunismo. Bien, entonces quiero en esta clase, ¿sí?, definir algunos aspectos de qué se trata el liberalismo, ¿sí?, cómo surge, bien, cuáles son sus principales aspectos político-ideológicos, sus planteos económicos en líneas generales, bien, y qué crítica se hace, ¿sí?, a este modelo y a estos planteos, bien, muy ligados al desarrollo, ¿sí?, de la burguesía y al ascenso de la burguesía al poder, y cómo otros sectores sociales comienzan a criticar estos principios, bien, y a formular otros que se les oponen. Bien, muy bien. Bueno, entonces recuerden, bien, que vamos a tratar entonces los principios del liberalismo, los vamos a poner en debate y vamos a analizar también algunos aspectos fundamentales como es la idea de democracia, ciudadanía y mercado, bien, dentro de estos principios, en un marco temporal, bien, que va desde 1789 hasta 1848. Bien, bueno, es sumamente importante, bien, es sumamente importante considerar, ¿sí?, a la Revolución Francesa, ¿sí?, como el origen, bien, de las ideologías políticas contemporáneas, ¿sí? Eric Hobsbawm plantea, bien, de que la Revolución Francesa es importante por muchas cosas, pero uno de los factores fundamentales a tener en cuenta, ¿sí?, es que a partir de la Revolución Francesa, bien, surgen las ideologías, bien, que van a determinar, ¿sí?, el largo siglo XIX y el corto siglo XX que vamos a ver luego más adelante, ¿sí?, que son el liberalismo, el socialismo y el conservadurismo, ¿sí? Estas tres corrientes político-ideológicas terminan de plasmarse y de tomar forma, ¿sí?,
con la Revolución Francesa, particularmente el caso del socialismo, del conservadurismo, y luego posteriormente el socialismo va a ir desarrollándose bien con postulados propios de la Revolución Francesa, que toma de la Revolución Francesa, pero empieza a criticar ciertos aspectos del liberalismo. Bien, entonces, sea cual sea el caso, las expresiones modernas o los orígenes de este debate político surgen de la Revolución Francesa. Bien, esta es una idea muy importante a destacar, y para que ustedes entiendan también por qué es que nosotros siempre insistimos bien en el estudio de la Revolución Francesa y sus consecuencias. Bien, las ideas que guiaron la Revolución Francesa, la proclama bien de la Revolución Francesa es libertad, igualdad y fraternidad. Estas tres ideas, estas tres proclamas, libertad, igualdad y fraternidad, van a tener un amplio impacto, no tan solo en el liberalismo, sino también en la fundación posteriormente del socialismo. Bien, ahora, ¿qué era la libertad en el liberalismo? Bien, ¿qué implicaba la idea de libertad en el liberalismo? Bien, para que nosotros podamos comprender algunos aspectos básicos del sistema liberal, bien, siempre hay que pensar bien que el liberalismo se plantea como una ideología de cambio durante la Revolución Francesa. Muchas de las ideas políticas del liberalismo surgen de manera previa bien a la Revolución Francesa, básicamente durante el siglo XVII y siglo XVIII, bien, en un proceso que se conoce como el de la Ilustración y el Iluminismo, en distintos países de Europa, bien, donde distintos pensadores de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania, bien, y posteriormente de Estados Unidos, van a empezar a definir muchos de lo que son los principios bien del liberalismo. Estas ideas van a terminar plasmándose en gran medida en la Revolución Francesa y a partir de la Revolución Francesa. Bien, es por eso que la Revolución Francesa es tan importante, bien, porque es el momento a partir del cual estas ideas comienzan a ensayarse, no ya en un debate intelectual, sino como formas de gobierno concretas o como formas de desarrollo económico en concreto. Bien, en este aspecto es muy importante considerar que el liberalismo tiene distintas vertientes. Una vertiente política, ideológica, filosófica, bien, entre otras, y una vertiente económica. Bien, nosotros vamos a empezar a explorar entonces de qué se trata el liberalismo a partir de su vertiente económica. Bien, como ya habíamos mencionado antes, siempre hay que tener en cuenta los cambios que se producen a partir de la Revolución Francesa, bien, y por qué el liberalismo en ese momento se planteaba como una idea revolucionaria. Bien, básicamente porque quería romper con la estructura económica del antiguo régimen. Como ya habíamos visto previamente en otras clases, en el antiguo régimen predominaba bien un modelo económico basado en la idea del mercantilismo. Bien, el mercantilismo era un modelo de desarrollo económico en el cual el Estado, en ese momento las monarquías absolutas, sean de Francia, sean de Inglaterra o de España, bien, llevaban a cabo bien un modelo económico en el cual el Estado tenía un fuerte rol y una fuerte incidencia en los mercados, bien, en los impuestos aduaneros, en las tasas que se aplicaban a las importaciones, a las exportaciones, en el sistema de finanzas, de producción y comercio, etcétera, etcétera. Bien, al mismo tiempo siguen existiendo bien fuertes rezagos de lo que era el sistema económico feudal basados en los gremios y guildas. Bien, cuando yo me refiero a gremios o a guildas, no me refiero a los gremios modernos, a los gremios sindicales, sino que durante el antiguo régimen, la comercialización y la producción estaban fuertemente controladas por los gremios. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, existían en una ciudad un solo gremio de, por ejemplo, carpinteros. ¿Bien? Entonces, este gremio controlaba
todo lo que se producía y se vendía dentro de determinada ciudad que estuviese relacionado con productos hechos con madera, mesas, sillas, distintos tipos de muebles, etcétera, etcétera. Y existía un solo gremio, ¿sí?, en la ciudad que controlaba toda la producción y el comercio de este bien determinado, ¿sí? Había gremios de textiles, había gremios de talabarteros, había gremios de productores de vino, de toneleros, de carpinteros, etcétera, etcétera. Y cada gremio controlaba la totalidad de la producción y la comercialización. Esto significaba que si una persona por fuera del gremio, por ejemplo, quería hacer su propia silla y venderla en el mercado, no podía hacerlo, ¿ven?, porque este sistema estaba controlado por los gremios. Lo que buscan los burgueses, ¿bien?, durante la Revolución Francesa, ¿sí?, y lo que plantea el liberalismo en cuanto a modelo económico, y aquí empezamos a ver, ¿sí?, la fuerte conexión y relación que hay entre la burguesía y el liberalismo, bien, lo que buscan es justamente, ¿sí?, romper con este modelo, bien, con el modelo del antiguo régimen. Lo que se plantea en el liberalismo, bien, en la escuela clásica del liberalismo, conducida en ese momento, ¿sí?, cuyo máximo exponente intelectual es Adam Smith, bien, se plantea la libertad de producción e intercambio, o lo que se conoce como el libre mercado, como la base de un nuevo sistema económico, bien, que se opone, digamos, en sus fundamentos o en sus aspectos fundamentales al sistema mercantilista. Bien, lo que plantea en ese momento Adam Smith, ¿sí?, es que el modelo mercantil, ¿sí?, el modelo mercantilista, lo que hace es generar mercados cerrados que no pueden desarrollarse plenamente. Bien, para que la economía se desarrolle plenamente, dice Adam Smith, bien, debe darse la libre producción y el libre comercio, o lo que se conoce en líneas generales como el libre mercado. Bien, no puede existir un sistema de control, bien, de la producción y del comercio, ni a nivel estatal ni a nivel de gremios. Bien, entonces lo primero que plantea el liberalismo y lo primero que buscan los revolucionarios en Francia y que logran, ¿sí?, es eliminar el sistema de gremios. Bien, que ya la producción y el comercio no estén limitadas al control de los gremios, sino que cada individuo, que cada persona pueda producir lo que quiera, cuando quiera, y comercializarlo donde quiera, libremente. Cada persona tiene que ser libre de producir y de comerciar lo que quiera, ¿sí? Esta idea de libertad de producción y libertad de mercado ya también nos da una pauta de dónde viene esta idea del liberalismo. Bien, entonces, libre producción y libre mercado, ¿sí?, implican también que haya menos controles, ¿sí?, del Estado, del gobierno, sobre los mercados. Bien, dentro de la teoría liberal, bien, el Estado, ¿sí?, en este caso el gobierno, no debe interceder en el libre desarrollo de las fuerzas productivas y de las fuerzas que desarrollan actividades comerciales. Bien, porque la intervención, ¿sí?, dentro de las ideas del liberalismo de cualquier organismo en el desarrollo del libre mercado, lo que hace es entorpecerlo, ¿sí?, entorpecer el mercado y impedir, ¿sí?, que el mercado se desarrolle y que genere riqueza. Bien, lo que considera Smith es que bajo esta ley de libre mercado, ¿sí?, el mercado puede expandirse sin fin y generar una inmensa cantidad de riquezas, ¿sí? Liberadas las fuerzas productivas, liberadas las fuerzas de mercado, de comercialización, el ser humano puede producir y enriquecerse, ¿sí?, libremente, y eso hace que se generen más riquezas. Bien, otro de los pilares, bien, de la idea o del proyecto o del modelo de desarrollo económico liberal, bien, es la propiedad privada. Bien, la propiedad privada, bien, es uno de los pilares del modelo burgués, bien, y de el liberalismo. ¿Por qué la propiedad privada? Bien, porque se considera que el resguardo material de la libertad, ¿sí?, en forma de material, perdón, valga la redundancia, es justamente la propiedad. Bien, los medios materiales para que esta libertad se dé
¿sí? Son justamente la propiedad, bien, la propiedad privada, bien, y esta propiedad también se puede comprar y vender en un libre mercado, bien, pero quien la posee, digamos, y es dueño, ¿sí?, de una casa, de una parcela de tierra, de una fábrica, lo que sea, ¿sí?, no puede verse intervenido por otra fuerza que se la quite o invada esta propiedad o se la modifique o se la quite por la fuerza por cualquier tipo de mecanismo legal, ¿sí? En este aspecto la propiedad privada es sagrada, ¿sí? Y si quien la posee tiene todo en regla, ¿sí?, tiene que tener garantizado, ¿sí?, que este pedazo de mundo, esta casa, este terreno o esta fábrica, por ejemplo, ¿sí?, sea propiedad suya, y esa es la garantía de su riqueza. Bien. Y la propiedad privada, ¿sí?, como un eje central, ¿sí?, casi santificado, ¿sí?, por el liberalismo. Bien. Que también va a implicar, ¿sí?, en determinados procesos históricos que vamos a ver un poco más adelante, ¿sí?, la eliminación también de las tierras comunales, bien, y la división, ¿sí?, y parcelación de estas tierras, ¿sí?, a nombre de una persona, bien, que posee la propiedad perfecta y total sobre por ejemplo, bien inmueble, ¿sí? Estas son ideas que hoy en día parecen básicas, bien, que todo el mundo entiende, pero que en ese momento eran bien rupturistas. Bien. Otro plano en el cual el liberalismo empieza a funcionar, ¿sí?, es el cambio que plantea, ¿sí?, no tan solo el liberalismo, sino que también se produce bajo la fuerte influencia de las ideas liberales, ¿sí?, en la forma de gobierno. ¿Bien? Habíamos visto que uno de los principales cambios que se dan, ¿sí?, durante la Revolución Francesa y durante la Revolución Estadounidense, ¿sí?, es el cambio de un sistema de gobierno, ¿sí?, monárquico al desarrollo de una república o gobierno representativo. Bien. Ahora vamos a ver un poquito más adelante dentro de esta clase y en mayor detalle, ¿sí?, de qué se trata esta república o este gobierno representativo, bien, y quiénes podían participar en él y quiénes podían votar, bien, dentro de este sistema. Sea cual sea el caso, ¿sí?, es importante, ¿sí?, mencionar que dentro de los principios políticos del liberalismo, ¿sí?, la idea de la república o el gobierno representativo es fundamental. Bien, digamos, y en ese aspecto también es revolucionario en lo planteado del liberalismo, dado que se opone, bien, a lo que era hasta ese momento la principal forma de gobierno que existía en ese momento. Perdón, la principal forma de gobierno de ese momento, que han sido las monarquías, van a empezar a ser reemplazadas por repúblicas y gobiernos representativos, y esto sí forma parte de los principios políticos del liberalismo. ¿Bien? Al mismo tiempo, ¿sí?, perdón que cambie aquí bien, al mismo tiempo, el liberalismo también plantea una serie de cambios sociales con respecto al antiguo régimen, particularmente el paso de una sociedad de castas, ¿sí?, y esto también es sumamente importante. ¿Bien? Recuerdan que la sociedad de castas, bien, era aquella sociedad, bien, que ya hemos descrito previamente, integrada por tres órdenes: la nobleza, el clero y el pueblo, bien, con un sistema de lo que hoy en día podemos considerar una desigualdad social como pauta, bien, de organización, ¿sí? El liberalismo, bien, plantea, y esto es muy importante, ¿sí?, una sociedad donde existe un sistema de garantías y derechos individuales donde todos los hombres son iguales ante la ley, ¿sí? Se deshace, ¿sí?, la idea de casta, ¿sí?, ya no existen, digamos, ya no puede comprenderse jurídicamente, ¿sí?, ni legalmente la sociedad en tres estamentos que tienen derechos distintos, obligaciones distintas, formas de tributar distintas, ¿sí?, sino que todos los ciudadanos son considerados como iguales ante la ley, ¿sí?, y los derechos no se formulan en función de una casta, sino que los derechos son individuales, ¿bien?, y todos tienen los mismos derechos. Bien, este cambio es revolucionario, ¿sí?, ya habíamos planteado esto y lo habíamos visto, ¿sí?, como uno de los principales cambios que se da a partir de la Revolución Francesa, bien, y que forma parte también de la idea del liberalismo. Bien, dentro, ¿sí?, de la idea del liberalismo también existe
una forma de plantear el Estado, ¿sí? Y plantear los límites e influencia que va a tener el Estado, ¿sí? El Estado es considerado, ¿sí?, como el ámbito exclusivo de la política, ¿sí?, con poderes y funciones limitados, ¿sí?, que cuenta con el monopolio legítimo de la coerción sobre un territorio dado, ¿sí? Básicamente, ¿sí?, el rol del Estado es el de resguardar el territorio, ¿sí?, en el cual existe o vive determinada nación, ¿bien? Entonces la función del Estado, por ejemplo, francés dentro de la versión liberal, sería la de gobernar, ¿sí?, el poder ejecutivo con funciones limitadas, ¿bien?, que no interviene en el mercado, que no interviene en las relaciones sociales, ¿sí?, entre capital y trabajo, o entre burgueses y proletarios, que se mantiene por fuera de las relaciones de mercado, ¿bien?, que sí tiene el poder legítimo, ¿sí?, y el control de la coerción, ¿sí?, digamos, el monopolio de la violencia, ¿sí?, es el Estado justamente el que puede convocar a personas armadas, formar un ejército, policía, etcétera, etcétera, pero esas son básicamente las funciones del Estado, ¿sí?, funciones limitadas, bien, al ámbito del gobierno, del sistema político y de la protección del territorio, bien. Ahora, empiezan a surgir, ¿sí?, una serie de planteos y de críticas, ¿sí?, con respecto a la idea liberal, ¿bien?, desde distintos aspectos, ¿sí? Aquí es fundamental considerar, ¿sí?, que la burguesía, que el liberalismo, ¿bien?, como ideología política, ¿sí?, va a estar fuertemente ligado a el rol de la burguesía y su ascenso al poder, ¿bien? El liberalismo va a ser fuertemente defendido, ¿sí?, como una idea de la burguesía, ¿bien?, y además va a responder a las necesidades, ¿sí?, y a los principios de la burguesía en este proceso de su ascenso al poder, que podemos verlo en la Revolución Industrial en Gran Bretaña, podemos verlo también a partir de la Revolución Francesa y a partir de la Revolución Industrial, ¿sí?, en Europa y en distintos lugares del mundo. Bien, entonces es importante, ¿sí?, entender que el liberalismo, ¿sí?, responde en gran medida a los intereses de la burguesía. Bien, son básicamente los burgueses quienes defienden este sistema, bien, y al mismo tiempo este tipo de sistema, ¿sí?, es el que los favorece a ellos. Bien, vamos a ver por qué. Bien, si bien el liberalismo plantea la idea, ¿sí?, de que todos los hombres son iguales ante la ley, empieza a surgir la evidencia, bien, de que esto no es así, bien, y empieza a surgir, ¿sí?, la idea de que la igualdad, bien, como principio, bien, de la Revolución Francesa, como principio del liberalismo, si bien puede cumplirse en un plano teórico, ¿sí?, en un plano legal, digamos, las personas no pueden ser juzgadas de distinta manera, todos deben ser juzgados bajo los mismos derechos y los mismos parámetros, ¿sí? Sin embargo, bien, comienzan a desarrollarse, ¿sí?, a partir de la Revolución Industrial, a partir de la Revolución Francesa, fuertes desigualdades sociales, producto de las relaciones de mercado existentes y producto del desarrollo del capitalismo. Bien, porque si bien se plantea, bien, de que todos los hombres son iguales, y ese es uno de los objetivos de la Revolución Francesa, bien, con el desarrollo del capitalismo, y esto lo van a ver sobre todo en las clases siguientes, ¿sí?, van a ver, ¿sí?, que empiezan a surgir fuertes desigualdades sociales, ¿sí? El ascenso de la burguesía, ¿sí?, en términos económicos y en términos políticos, ha diseñado un sistema a su imagen y semejanza que lo favorece, ¿bien?, en el cual la burguesía, bien, comienza a instalarse en el poder, comienza a gobernar, ¿sí?, en distintos lugares de Europa, y comienza a reafirmarse, ¿sí?, como el sector social más enriquecido, bien, más rico dentro de este nuevo sistema, de este modelo capitalista liberal que comienza a desarrollarse así. Bien, la burguesía no tan solo va a dominar, ¿sí?, las repúblicas o los parlamentos, sino que va a dominar el sistema productivo. Bien, van a ser justamente los burgueses quienes
van a llevar a cabo la parte, quienes, digamos, se van a ver más favorecidos por la revolución industrial, ¿sí? Van a ser los propietarios de las grandes fábricas, de los grandes bancos, quienes van a controlar el sistema comercial, el sistema de las finanzas, etcétera, etcétera. Y en paralelo, ¿sí?, comienza a desarrollarse, ¿sí?, un sector de los trabajadores, ¿sí?, que ya no trabaja en el campo, que ya no son campesinos, ¿sí?, que ya no viven de lo que producen, sino que son personas que deben vender, ¿sí?, su fuerza de trabajo a cambio de dinero. ¿Ven? Y en este nuevo tipo de relación, ¿sí?, constitutiva del capitalismo moderno, ¿ven?, este sector de la población, que en muchos casos se le va a conocer como el proletariado, como el proletario, ¿sí?, que nosotros también vamos a mencionarlo como los trabajadores en general dentro de este sistema, ¿sí?, se van a ver, ¿sí?, insertos en un sistema, bien, que los condena a vivir una vida muy miserable y muy pobre, bien, con salarios muy bajos, con jornadas laborales que se extienden 12 o 14 horas, ¿sí?, donde debe trabajar toda la familia, trabajan el padre, la madre, los hijos, ¿sí? Durante buena parte del siglo XIX no va a existir un sistema educativo para los niños, ni leyes contra la explotación infantil, digamos, y va a haber entonces una sociedad que es profundamente desigual, ¿ven?, que es profundamente desigual, y esa desigualdad se produce por las relaciones de mercado propias que existen dentro del capitalismo liberal. Entonces, ahí surge una primera crítica, ¿sí?, hacia el liberalismo. Bueno, a ver, se consagra, ¿sí?, como principio universal la igualdad, y se consagra como principio constitucional la igualdad, pero esa igualdad efectivamente no existe, ¿sí?, en la sociedad que se está viviendo en aquel entonces. Hay personas que son extremadamente ricas y personas que son extremadamente pobres y otras que no tienen absolutamente nada. Bien, entonces ahí empieza a surgir una de las principales tensiones, bien, de este momento, ¿sí?, que es, ¿sí?, la disputa entre igualdad y mercado. Bien, igualdad versus mercado, ¿sí?, porque empieza a surgir, ¿sí?, un sector social, ¿sí?, fundamentalmente los proletarios, el proletariado, el pueblo trabajador, que dice, no, momento, yo estoy de acuerdo con la idea de la Revolución Francesa, y una de las cosas que buscamos no es tan solo la libertad, sino la igualdad, ¿bien?, de que nosotros podamos vivir en una sociedad en la cual todas las personas, ¿sí?, puedan alimentarse correctamente, puedan alimentarse por lo menos 3 veces al día, que tengan acceso, ¿sí?, a un salario que les permita conseguir una vivienda, ¿sí?, donde pueda habitar una familia, que tenga acceso a servicios sanitarios, a un baño, bien, a una cocina. Quiero una sociedad donde la gente tenga en igual medida acceso a la educación, acceso a la salud, una sociedad más igualitaria, ¿bien?, en la cual las personas trabajadoras del común, el proletario, ¿sí?, pueda, ¿sí?, acceder a los mismos beneficios que tenían los burgueses. Entonces dicen, bueno, estamos buscando, ¿sí?, la igualdad, ¿sí?, nosotros creemos en la igualdad, ¿sí?, estas personas creen en la igualdad, ¿sí?, dicen, bueno, nosotros estamos buscando, ¿sí?, tener los mismos derechos efectivamente y la misma situación, ¿sí?, que la gente más rica, ¿sí? Nadie plantea, ¿sí?, dentro de lo que es el socialismo, ¿verdad? Estos son un poco los orígenes del socialismo y los planteos del proletariado en ese momento. Nadie plantea enriquecerse, nadie busca ser rico, ¿sí?, sino que plantea, ¿sí?, una sociedad más igualitaria donde las personas, ¿sí?, tengan un común acceso, ¿sí?, a la educación, a la salud, al trabajo, a un salario digno que les permita alimentarse, comer, llegar a fin de mes, etcétera, etcétera. Bien, puesto en términos modernos, ¿sí? Además, al mismo tiempo, ¿sí?, se hace otra fuerte crítica, bien, al sistema liberal, tanto en Francia como en Estados Unidos, como en Gran Bretaña, ¿sí?, y esta crítica también está fuertemente dirigida hacia la burguesía, porque dicen, bueno, hablamos de igualdad, ¿sí?, de todos los hombres ante la ley, pero bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, existe la esclavitud, ¿sí?, va a existir básicamente hasta 1865, ¿ven?, cuando termine la guerra civil, y en el sur de Estados Unidos, no en todo Estados Unidos, ¿ven? Pero bueno,
cómo puede considerarse, ¿sí?, la existencia, ¿sí?, de un sistema basado en la igualdad de los hombres ante la ley cuando hay hombres y mujeres y niños que no tienen ningún derecho en absoluto, como son los esclavos. ¿Bien? Y en Francia, en Gran Bretaña, ¿sí?, muchos, Francia y Gran Bretaña son en ese momento los grandes imperios, ¿bien?, que existen en Europa, ¿sí? Muchas personas empiezan a decir, bueno, a ver, si nuestro principio de gobierno es la libertad y la igualdad, ¿cómo nosotros vivimos, bien, en un imperio, bien, en el cual la metrópoli, nosotros, franceses o ingleses, dominamos a otros pueblos y lo hacemos de manera violenta, ¿sí? Estos pueblos, estas colonias, bien, en África o en Asia, no es que estaban buscando que nosotros los gobernemos. Nosotros hemos invadido estos territorios y estamos gobernándolos, ¿sí?, estamos dominándolos, estamos beneficiándonos económicamente de ellos, ¿sí?, y no tratamos a las poblaciones de las colonias de igual manera, ¿sí?, que tratamos a las poblaciones en Francia o en Inglaterra, ¿sí? Entonces, dentro del imperialismo y dentro de este sistema, ¿sí?, colonial y de expansión y de violencia y de explotación hacia otros pueblos del mundo, ¿sí?, también empieza a evidenciarse la idea de que este principio de igualdad y de libertad no se está aplicando para todos. ¿Bien? Otra crítica que surge en ese momento, ¿sí?, es la idea de el enfrentamiento que se da entre la democracia y la república representativa. Bien, el texto que vamos a utilizar para esta clase, ¿sí?, es el texto de Alberto Lettieri, ¿sí?, que es un texto excelente, ¿bien?, y que trata estos temas en profundidad. Me parece que él los trata de una manera muy acertada, muy buena y muy sintética. ¿Bien? Me parece que es un excelente texto para leerlo. ¿Bien? Ahora, es importante, y esto marca Lettieri, ¿sí?, que no hay que comprender el desarrollo del liberalismo como un desarrollo paralelo al de la democracia, ¿sí? No es que mientras hubo más liberalismo, hubo en paralelo más democracia. ¿Por qué? Porque dentro del liberalismo, ¿sí?, sobre todo de la Ilustración y de ciertos sectores liberales, bien, dentro de la Revolución Francesa, la idea de democracia, ¿sí?, era muy distinta a la que tenemos el día de hoy, ¿sí? En líneas generales, exceptuando a Rousseau, el resto de los grandes pensadores del iluminismo y de la Ilustración no planteaban la idea de un sistema democrático, sino que planteaban la idea de una república o gobierno representativo. ¿Bien? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Ellos querían alejarse de la idea de la democracia directa ateniense, ¿sí?, o de la idea de la república romana. ¿Bien? Lo que consideraban, ¿sí?, como república o gobierno representativo, ¿sí?, los intereses burgueses, bien, y los sectores burgueses liberales, era un sistema en el cual obviamente ya no existiese una monarquía, sino que sí existiese un gobierno representativo elegido, ¿sí?, por distintas personas para gobernar. Bien, en ese aspecto sí es cierto que había un cambio fundamental con una monarquía, que nadie, digamos, no había elecciones, un rey no era elegido. Bien, pero acá hay una cosa que es muy importante tener en cuenta, que tiene que ver con la democracia, con la ciudadanía política y con el sufragio. ¿Bien? Porque a los burgueses no les interesaba, ¿bien?, que la totalidad del pueblo, la totalidad de los ciudadanos que componían, por ejemplo, Francia o Inglaterra, votasen, ¿sí? No estaban bregando ni luchando por un sufragio universal en el cual todas las personas votasen, ¿sí? Porque no les convenía, ¿bien?, porque la mayoría de las personas, bien, no pertenecían a la burguesía. Bien, la mayor parte de las personas eran personas que vivían en el campo, como campesinos, trabajadores en la ciudad, en las nacientes ciudades industriales, que en muchos casos se oponían a la burguesía. Entonces, entregarle el voto a ellos significaba que estas personas podían, ¿sí?, elegir su propio gobierno y reemplazar a los burgueses. Bien. Al mismo tiempo, los burgueses consideraban que no todas las personas estaban capacitadas para votar, ¿sí? Por eso es que se crea un sistema representativo con un sufragio limitado a los propietarios y alfabetizados, ¿sí?,
a los propietarios y a los alfabetizados, y un voto pura y exclusivamente masculino, ¿sí? En este caso se crea una suerte de república de notables, ya vamos a ver qué es esto, limitado al poder económico y que responde a la burguesía, ¿sí? Y en este aspecto se da una alianza con las antiguas aristocracias y monarquías parlamentarias. Dicho de otra forma, ¿bien? Lo que plantean los burgueses es que solamente aquellas personas que son propietarias, ¿sí?, y que saben leer y escribir pueden votar, ¿bien? E incluso si hay muchos propietarios y se expande el sufragio, ¿sí?, en líneas generales muchas veces se le pide a las personas que para votar tengan una propiedad de determinado valor, ¿sí? En el mundo actual sabemos que la cantidad de propietarios que existen, de personas que tienen su propia casa, de que tienen su propio terreno, etcétera, etcétera, es muy limitado, ¿bien? Digamos, hay un sector de la población que es propietario y otro que no, ¿bien? Y acá ya vemos que la propiedad privada empieza a delimitar una serie de sectores sociales distintos, ¿bien? Y en la Europa, además de ese momento, en la cual recién, bien, a partir de inicio del siglo XIX en Alemania, pero luego en el resto de Europa recién a partir de la segunda mitad del siglo XIX o incluso más adelante, recién a partir de ahí comienza a desarrollarse un sistema de educación pública donde accedían la mayor parte de las personas, sean niños o adultos, ¿bien? Pero a inicio del siglo XIX prácticamente un 90% de la población era analfabeta, ¿sí? Un 80-90% de la población era analfabeta, por lo cual no podía votar, ¿sí? Entonces, había dos restricciones: solo podían votar las personas más ricas, ¿sí?, y que estuviesen alfabetizadas. Entonces, esto obviamente constituía una democracia, entre comillas, muy limitada, ¿sí? Era más bien una especie de república de notables. ¿Por qué de notables? ¿Sí? Porque ellos se consideraban, si los burgueses, ¿sí?, se consideraban las personas más capacitadas para ejercer el poder, mientras que se creía que el pueblo, las personas del común, bien, los trabajadores de a pie, como se dice hoy en día, bien, no estaban capacitados para votar. Esto va a llevar a que en muchos casos, ¿sí?, se dé una alianza, bien, para poder sostener este sistema, se dé una alianza entre la burguesía y las antiguas aristocracias, las antiguas noblezas, bien, los antiguos sectores allegados a la monarquía, al rey y a la nobleza. ¿Por qué? Porque existía ya con la burguesía en el poder un temor muy fuerte de su parte de que se dé una revolución popular que termine derrocándolos, ¿sí?, e instaurando un gobierno, ¿sí?, que no responda necesariamente a los intereses de la burguesía. Por eso, ¿sí?, la burguesía termina aliándose en muchos casos con la aristocracia y crean un modelo, ¿sí?, que se va a replicar en muchos gobiernos en Europa a lo largo del siglo XIX, ¿sí?, que son las monarquías parlamentarias, digamos. Monarquía en la cual es cierto que el rey tiene un poder limitado, pero sigue existiendo, ¿sí?, con parlamentos, ¿sí?, con sistemas parlamentarios, ¿bien?, que conviven en este modelo mixto, ¿bien? Entonces aquí también es muy importante considerar que la idea de libertad, ¿sí?, está muy ligada dentro del liberalismo a la idea del individuo y del individualismo, ¿sí? La idea de libertad parte justamente de la necesidad de evitar someter al individuo a la autoridad del conjunto, en este caso del Estado, ¿sí?, garantizando el goce efectivo de la independencia privada, ¿sí?, entendida esta como la libertad del individuo, ¿bien? ¿Qué es lo fundamental en este caso? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido fundamental de la libertad dentro del liberalismo? Es la libertad individual, ¿bien? A los liberales no tan solo les interesa, ¿bien?, crear un nuevo sistema de gobierno, sino que les interesa fundamentalmente que este nuevo sistema de gobierno tenga límites, ¿sí?, y una influencia muy limitada para influenciar, ¿sí?, y determinar cuestiones que ellos piensan que corresponden al ámbito privado, ¿sí? La idea de que el Estado sea débil dentro del liberalismo, que es a propósito, digamos, un Estado limitado en sus poderes, responde, ¿sí?, al temor de que este Estado, que este gobierno, ¿sí?, se imponga sobre los individuos, ¿sí? Y en este caso, uno de los principios del liberalismo, ¿sí?, es la preeminencia o la mayor importancia
del individuo con respecto a la comunidad. Dicho de otra forma, es más importante en el liberalismo el individuo que la comunidad. Es más importante dentro del liberalismo los intereses privados que los intereses públicos. Es más importante dentro del liberalismo, ¿sí?, el individuo, ¿sí?, que el conjunto de la sociedad. Por eso, ¿sí?, gran parte del individualismo burgués y del individualismo liberal nace esa necesidad, ¿bien?, y de limitar al Estado, ¿sí?, en sus funciones, para que no pueda intervenir en la esfera privada, ¿bien?, y para que no pueda determinar, ¿sí?, o intentar regular o organizar determinadas relaciones, ¿sí?, dentro de la esfera privada, ¿bien? Entonces, esto es muy importante, ¿bien?, y está muy bien desarrollado también por Lettieri, ¿bien?, este principio, este concepto de la libertad como una libertad individual, ¿bien? Pero bueno, también comienzan a surgir otras tensiones que dicen, bueno, está muy bien. Muchos sectores de la población dicen, por ejemplo, el proletariado, los campesinos, otros tipos de trabajadores, dicen, bueno, está bien, nadie quiere negarse a tener libertades individuales, está muy bien, pero una sociedad o un gobierno debe tener como objetivo el bienestar de la mayoría, no de una parte de la población, sino de la mayoría, ¿bien?, de la mayor parte de la población, ¿sí? Entonces, la libertad es muy importante, pero también es muy importante la igualdad, ¿bien? Y a partir de estos planteos, ¿sí?, es que comienza a surgir una serie de tensiones, ¿sí?, el individuo contra la comunidad y la igualdad contra el mercado, ¿sí? Y empiezan a surgir una serie de preguntas, ¿bien?, que son las que van a guiar en muchos casos la disputa entre el liberalismo y el socialismo, ¿bien? Entonces, el liberalismo busca, ¿sí?, el desarrollo a nivel individual, la libertad a través de la independencia de lo privado con respecto al Estado, ¿bien?, y la preeminencia del individuo por sobre la comunidad y por sobre el conjunto. Es más importante el individuo que el conjunto. Y el conjunto no puede determinar, ¿sí?, lo que haga el individuo. Entonces, ¿bien?, de un lado tenemos, ¿bien?, al individuo versus otra corriente que comienza a surgir, que es la del socialismo, que dice lo contrario, ¿bien? No, digamos, está bien, obviamente tiene que haber derechos individuales, ¿sí?, pero las relaciones sociales, si se individualizan totalmente, no tienen en cuenta qué pasa con el conjunto de la población, ¿sí? Entonces tenemos una población, una parte de la población que es minoritaria, que es inmensamente rica, y tenemos un 80, 60, 70% de la población que vive una situación de extrema pobreza, ¿bien? Entonces, en algún punto tiene que surgir un modelo, ¿bien?, que proteja a estas mayorías que están empobrecidas, que no tienen acceso, ¿sí?, a las condiciones básicas para poder desarrollar su vida, ¿bien? Entonces, en este aspecto, la comunidad tiene que ser más importante que el individuo. Tienen que darse políticas que afecten, ¿sí?, a la mayor parte de la población y que sean iguales para todos, ¿bien?, y que impliquen un mayor equilibrio a nivel social, ¿sí?, que impliquen una sociedad más igualitaria, ¿sí? Entonces, estas tensiones entre el individuo, ¿sí?, y la comunidad, ¿bien?, son las tensiones que van a dar origen, ¿sí?, al enfrentamiento, o por lo menos a la disputa política entre el liberalismo y el socialismo, ¿bien? También es expresada la idea de igualdad versus mercado. Bueno, el liberalismo dice no, tiene que existir la libertad de mercado a rajatabla. Bueno, pero ¿qué está produciendo esa libertad de mercado? Está produciendo justamente una sociedad donde un 20% de la población o menos vive en buenas condiciones o es muy rica, y otra que vive en pésimas condiciones, ¿bien? Entonces, esas reglas de mercado tienen que cambiar, ¿sí?, para lograr una mayor igualdad social, ¿sí? Esos son los planteos, estos últimos planteos, lo que hace el socialismo, ¿bien? Entonces, estos dos ejes, ¿sí?, individuo versus comunidad, ¿sí?, igualdad versus mercado, libre mercado, ¿sí?, son, digamos, una serie de tensiones, ¿bien?, a nivel político, a nivel de
político-ideológico que van a marcar fuertemente el siglo XIX y luego también el siglo XX, ¿bien? Cuando mucho más adelante veamos que durante un largo periodo de la historia, ¿sí?, va a haber dos modelos, ¿sí?, opuestos, ¿sí?, que van a ser el capitalismo y el comunismo. Bien, más adelante en las siguientes clases y ahora también en los trabajos prácticos van a ver en mayor profundidad cuáles son las condiciones a partir de la cual surge el socialismo, el movimiento obrero y este tipo de reclamos que va a empezar a dar forma a una ideología que luego, ¿sí?, va a dejar de ser simplemente una ideología opositora y va a pasar a ser, digamos, en muchos países una ideología hegemónica. Bien, bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.